Televisa presenta. In 5, 4, 3, 2, 1. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Hoy es el fin de la República. El fin de un régimen que autoriza el desorden. En este mismo momento, en un sistema muy lejano, la nueva república le miente a la galaxia mientras apoya en secreto los engaños de la abominable resistencia. Esta fiera máquina que ustedes fabricaron, sobre la cual se encuentran hoy, terminará con el Senado y nos guiará a la inmunda resistencia. Todos los sistemas sobrevivientes obedecerán a la primera orden y van a rememorar que este es el día en que cayó la República. ¡Fuego! Ahora veremos los elementos químicos de la tabla periódica. Te mencionaré algunos, los que son los más conocidos, los cuales son el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el helio, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el hierro, el silicio, el sodio, el litio, el calcio, cobre, oro, plata, mercurio, platino, níquel, cloro, argón, uranio, flúor, potasio, neón, arsenio, cromo y zinc. Acá a la par de cada elemento podrás ver cómo es representado en la tabla periódica. Acá es una pequeña imagen, no está completa, acerca de cómo representan los elementos que se encuentran en la tabla periódica, cómo son encontrados en la vida cotidiana. Aquí podemos ver. Aquí cada es representado de una manera atractiva en la que las personas pueden entender más fácilmente cuáles son los elementos que se encuentran en la tabla periódica. ¿Qué son los elementos químicos de la tabla periódica? Se le denomina elemento químico a la materia que está compuesta de un mismo tipo de átomo, es decir, que es atómicamente pura. Son sustancias que pueden ser descompuestas en notas más simples y que se encuentran clasificadas en la tabla periódica de los elementos. El origen de los elementos químicos. Los elementos químicos se forman, hasta donde sabemos, en el interior de las estrellas como producto de complejos procesos de fusión y fisión atómica que generan cada vez más elementos pesados en un proceso llamado nucleosíntesis. Los elementos químicos son comúnmente bautizados con nombres provenientes de la tradición mitológica grecorromana, como el caso del mercurio, ya que muchas teorías abren sobre el origen de la esencia del universo que durante los siglos manejamos previenen de dichas culturas. La abundancia de los elementos químicos. Existen en la actualidad 118 químicos conocidos. Entre los naturales y artificiales, los primeros tienen que hallarse en estado puros o formando compuestos químicos. De ello dependerá la reactividad del elemento y sus afinidades. La clasificación de los elementos químicos. Los elementos químicos pueden clasificarse en base a sus propiedades, tal como las distingue y organizaba la tabla periódica. En ese sentido hablamos de metales, no metales, metaloides, halógenos, gases nobles. El número anatómico. El número anatómico es un indicador presente que la tabla periódica del número de patrones que se encuentra en el núcleo de los átomos de un elemento. La masa atómica. La masa atómica de un átomo es equivalente al número de los elementos de su núcleo, protones y neutrones.
Valencia. Se trata de sobre un número de electrones con átomo de un elemento procede de su órbita más lejana. Isotopía. Los átomos de un mismo elemento pueden variar ligeramente entre sí de acuerdo a sus propiedades físicas y energéticas. Se llama isótopos a los átomos de un mismo elemento que comparten destino químicamente hablando. Gracias por ver mi parte. Hola, ¿qué tal? Yo te vengo a explicar cómo se organiza la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos está organizada de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Además están distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales, conocidas como grupos, de modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. ¿Qué significa cada elemento de la tabla periódica? Una imagen sobre toda la tabla periódica. Cada casilla de la tabla periódica corresponde a un elemento químico con unas propiedades determinadas. En dicha casilla se especifica su nombre, el símbolo químico del elemento, su número atómico, cantidad de protones, su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad, sus estados de oxidación y la configuración electrónica. Gracias a los símbolos químicos se pueden abreviar los elementos de ciertas materias, como el agua, que está compuesto por 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno, es decir, H2O. Clasificación de los elementos químicos. Los elementos químicos pueden clasificarse en base a sus propiedades, tal y como se distinguen y la organización de la tabla periódica. Los metales son aquellos elementos muy sólidos y a temperatura ambiente, densos y muy buenos conductores de calor y electricidad. Generalmente son brillantes, es decir, reflejan la luz. Se clasifican a su vez en actínidos, lantínidos, metales de transición alcalinos, alcaniloterrestres y otros metales. Un ejemplo de estos podría ser el oro. Los no metales. Estos elementos no son buenos conductores de calor ni electricidad y son demasiado débiles para poder laminarse o estirarse, como ocurre con los metales. En su mayoría son esencialmente para los sistemas biológicos. Uno de estos ejemplos puede ser el carbón. Metaloides. Una clasificación intermedia entre metales y no metales que reúne características de ambos grupos. Se les conoce como semimetales. Halógenos. Es un grupo de 6 elementos que tienden a formar moléculas diatómicas muy activas químicamente debido a la electronegatividad. Suelen formar iones, es decir, moléculas cargadas eléctricamente. Monogatismos altamente oxidantes, por lo que estos elementos suelen ser cáusticos y corrosivos. Los gases nobles. Este grupo de 7 elementos cuyo estado natural es el gaseoso forman por lo general moléculas diatómicas de muy baja reactividad y por eso se les conoce también como gases inertes. Comparten la mayoría de sus propiedades físicas y son sumamente estables. Hola, yo les voy a hablar sobre los grupos de la tabla periódica. Los grupos de la tabla periódica se dividen en 18. El primer grupo son metales alcalinos, el segundo grupo metales alcalinoterreos, grupo 3 familia del escandio, grupo 4 familia del titanio, grupo 5 familia del vanadio, grupo 6 familia del cromo, grupo 7 familia del manganeso, grupo 8 familia del hierro, grupo 9 familia del cobalto, grupo 10 familia del níquel, grupo 11 familia del cobre, grupo 12 familia del zinc, grupo 13 terreos, grupo 14 carbonoideos, grupo 15 nitrogenoideos, grupo 16 calcógenos o anfígenos, grupo 17 halógenos y grupo 18 gases nobles.